Juan Carlos Aguirre nació el 29 de octubre de 1945 en Laguna Paiva. Alumno de la Escuela 31 Mariano Moreno, su destino lo llevaría a la Armada Argentina. En 1982, con 37 años y el grado de suboficial segundo, era el encargado de comunicaciones en el destructor Ara Piedrabuena. Su buque tenía la misión de escoltar al crucero General Belgrano. Tras el ataque al crucero, Juan Carlos fue protagonista del rescate de sus compañeros al día siguiente, el 3 de mayo, cumpliendo con el deber en las gélidas aguas del sur. Hugo Isidoro Alba, nacido el 16 de septiembre de 1960, se formó en la Escuela 1025 Manuel Belgrano de nuestra ciudad. Ya conocía el frío extremo tras 2 campañas antárticas en el rompehielos Almirante Irízar. Durante la guerra, con 21 años y como cabo segundo, sirvió en el buque tanque Ara Punta Médanos. Su rol fue vital como encargado de reabastecimiento de combustible y timonel, participando activamente hasta la etapa final del conflicto. Antes de la guerra, Raúl Alberto Altamirano recorría las calles de Paiva distribuyendo sifones de soda con su amigo Óscar Montegrosso. En 1981 fue convocado al servicio militar. Como parte de la sección Perros de Guerra del Batallón de Seguridad, Raúl viajó a las islas como guía de uno de los canes adiestrados para el combate. De los barrios de Paiva al frente de batalla, su lealtad y la de su animal a cargo marcaron su historia en Malvinas. Esteban Alcides Castillo, exalumno del Instituto Frencia y de la Escuela Técnica, inició su carrera en 1981. Como cabo de artillería y paracaidista militar, aterrizó en Malvinas el 23 de abril a bordo de un Hércules C-130. Desde su unidad de artillería de campaña, resistió el bautismo de fuego el 1 de mayo y sostuvo un intercambio ininterrumpido de artillería contra el enemigo durante las últimas 48 horas de la guerra. Nacido en 1957 y formado en la Escuela 688 Domingo Faustino Sarmiento, José Luis D'Andrea ingresó a la Armada a los 16 años. Durante el conflicto, integró la dotación del buque polar Ara Bahía Paraíso. Su unidad pasó de ser transporte a buque hospital bajo la Cruz Roja. José Luis participó en el heroico rescate de los sobrevivientes del crucero Belgrano, brindando auxilio en medio de la tragedia. Edgardo Julio Farías era un marino experimentado de 31 años cuando estalló la guerra. Como cabo principal electricista y bombero, estaba a bordo del crucero Ara General Belgrano. Tras el impacto de los torpedos, Edgardo se convirtió en náufrago. Pasó 46 agónicas horas en una balsa a la deriva en las heladas aguas del Atlántico Sur hasta ser rescatado por el buque Ara Avisor. Una historia de supervivencia y coraje paivense. En el corazón del gigante de la flota, el portaaviones Ara 25 de mayo, se encontraba el paivense Felipe Daniel Farías. Como cabo principal maquinista, era el encargado de la caldera de popa, suministrando el vapor necesario para mover a las 1.300 personas a bordo. Su trabajo permitió el apoyo logístico y el traslado de la infantería que recuperó nuestra soberanía aquel histórico 2 de abril de 1982. Ramón Horacio Galván, técnico egresado de la ENET número 1, servía en el destructor Ara Piedrabuena. Participó en la Operación Rosario para recuperar las islas y luego mantuvo su posición fuera de la zona de exclusión británica. Tras el hundimiento del Belgrano, el 3 de mayo, Ramón y su tripulación iniciaron la desesperada búsqueda que salvó la vida de cientos de argentinos. Edgardo Asmaro Giorgi realizaba su servicio militar en Zárate cuando fue enviado al apostadero naval Malvinas. Su misión era crítica: abastecer de comida y municiones a la primera línea de combate bajo el riesgo constante de los ataques aéreos. Tras la caída de Puerto Argentino, fue prisionero de guerra, regresando al continente en el buque hospital donde, en un encuentro providencial, fue asistido por otro paivense, José Luis D'Andrea. Gerardo Ignacio González dejó su puesto en los talleres ferroviarios para cumplir con el servicio militar en el crucero Belgrano. Allí trabajaba en mantenimiento y cocina. El 2 de mayo, la guerra lo puso a prueba. Sobrevivió al ataque al buque y se arrojó al mar, resistiendo hasta ser rescatado. Un trabajador ferroviario que se convirtió en héroe de la nación. El suboficial mayor Luis Alberto González formó parte de la tripulación del destructor Ara Santísima Trinidad,
el buque que llevó la bandera argentina que se izó en las islas el 2 de abril. Su valentía fue puesta a prueba el 15 de mayo, cuando sobrevivió a la explosión en el aire de su helicóptero 3H-141. Fue rescatado de las aguas del Atlántico, naciendo de nuevo en pleno combate. Ernesto Juan Ilbe, cabo segundo maquinista, sirvió en el destructor Ara Santísima Trinidad. Su misión era fundamental para la supervivencia de la flota: brindar defensa antiaérea al portaaviones 25 de mayo. Desde las entrañas del buque, Ernesto aseguró que la maquinaria respondiera ante la amenaza enemiga en la zona de operaciones. Dante Arnoldo Leguizamón acababa de rendir su ingreso a la universidad cuando el deber lo llamó a la Marina. Embarcado en el crucero Belgrano como camarero y control de averías, vivió de cerca el ataque del 2 de mayo. Sobrevivió al hundimiento en una balsa salvavidas, llevando consigo para siempre el recuerdo de aquel día en el Atlántico Sur. Sergio Raúl Leguizamón, formado en la Escuela Técnica de Paiva y la ESMA, se desempeñó como radiotelegrafista en el destructor Ara Hércules. Durante todo el conflicto permaneció en alta mar, operando en el cuarto de guerra electrónica. Su labor silenciosa pero vital permitió mantener las comunicaciones y detectar amenazas mientras patrullaban las aguas en combate. Edmundo Julio Lemercier, cabo principal en la Armada, cumplió una de las misiones más riesgosas en las Islas Georgias del Sur. Como operador de radiocomunicaciones de un grupo de comandos anfibios, participó en la recuperación de Grytviken. Fue tomado prisionero por las fuerzas británicas y finalmente rescatado por la Cruz Roja Internacional, dejando testimonio de su valor en el frente más austral. Aunque nació en Chaco, Alejandro López creció y se formó en Santa Fe y Paiva antes de ser mecánico de la Fuerza Aérea. Durante la guerra, participó en misiones encubiertas de aerofotografía en aviones Learjet. Estas misiones eran extremadamente arriesgadas. Volaban sin armamento para distraer a los radares enemigos y agotar sus recursos, desafiando a la flota británica con pura pericia técnica. Rubén Darío Mandley, paivense por adopción, sirvió como maquinista en el destructor Ara-Pi. Su unidad tuvo la difícil tarea de rescatar embarcaciones averiadas, como el aviso Ara Alférez Sobral tras ser atacado. Rubén trabajó en las máquinas para asegurar que el auxilio llegara a tiempo a quienes habían sido golpeados por el fuego enemigo. Héctor Alfredo Maza, técnico mecánico de los talleres ferroviarios de Laguna Paiva, debió cumplir su servicio militar en el Ara Hércules. El 2 de abril fue testigo directo del desembarco. Su puesto de combate fue la enfermería. Como camillero, voló en helicóptero para asistir a los heridos durante la rendición de las fuerzas enemigas, poniendo su vida al servicio de la salud de sus compañeros. Adolfo Eduardo Meca, paivense por adopción y querido vecino, tenía solo 19 años cuando partió hacia el sur. Servía en comunicaciones a bordo del crucero Belgrano. El 2 de mayo, su vida se ofrendó a la patria durante el hundimiento del buque. Antes de partir, escribió a su familia: "No tengan miedo. Quiero que estén orgullosos de tener un hijo que está defendiendo al país". Laguna Paiva lo recuerda como un héroe eterno. Oscar Alfredo Montegroso, joven trabajador de Paiva, cumplía su servicio militar en el crucero Belgrano. Tras el ataque del 2 de mayo, su nombre no apareció en la lista de sobrevivientes. Durante 14 años, su familia mantuvo una esperanza que finalmente fue desestimada por el Estado. Oscar Montegroso es, para nuestra ciudad, una llama de memoria que nunca se apaga. Juan Carlos Montenegro, paivense desde los 10 años, sirvió como pañolero de electrónica en el crucero Belgrano. Sobrevivió al ataque del submarino Conqueror, un acto considerado crimen de guerra. Su testimonio de supervivencia es un recordatorio de la injusticia del conflicto y del valor de quienes resistieron en el mar. Alberto Miguel Oroño era el timonel del comandante en el pequeño aviso Ara Alférez Sobral. Su buque fue atacado por misiles, quedando a la deriva, sin luz ni comunicaciones y con su comandante fallecido. Alberto sobrevivió a esa tragedia en un barco que se negaba a hundirse, representando la resistencia absoluta en las peores condiciones imaginables. Enrique Eduardo Oroño, jefe de grupo de radio del Regimiento de Infantería 5, defendió el suelo de la isla Soledad. Soportó bombardeos constantes desde la flota enemiga mientras mantenía las comunicaciones que daban esperanza a sus compañeros.
Vivió los últimos días de la guerra con la amargura de la rendición, pero con la dignidad del soldado que no abandonó su puesto. Con 19 años, Claudio Adrián Ramos operaba en la radiotelefonía del Ara Bouchard. Su misión era proteger al portaaviones 25 de mayo durante la recuperación de las islas. Entre códigos y artillería, formó parte de la escuadra que escoltó al Belgrano, cumpliendo con su deber en el puente de comando frente a la amenaza británica. Mario Desiderio Ramos, cabo segundo en el Ara Bouchard, cumplió múltiples funciones en un buque destinado al apoyo de las unidades más grandes. Su momento de mayor sacrificio llegó tras el hundimiento del Belgrano, cuando su embarcación se dedicó por entero al rescate de los náufragos que luchaban por su vida en el mar. Juan Pedro Vallejos tenía solo 17 años y era profesional gastronómico en el Ara Piedrabuena. Sin embargo, en combate, su lugar no estaba en la cocina, sino en la calecita, que elevaba proyectiles para los cañones. Desde allí, el joven cocinero alimentó el fuego de la defensa argentina durante las misiones de escolta en el Atlántico. Luis Alberto Vargas repartía su tiempo entre los talleres ferroviarios y sus estudios cuando fue llamado a la Marina. En el portaaviones 25 de mayo, trabajó en la cubierta de vuelo, específicamente en la catapulta desde donde se lanzaban los aviones al combate. Participó en la recuperación de las islas y en el bloqueo naval posterior. José Miguel Victory, de 30 años, era el cocinero del destructor Ara Hércules. Fue protagonista del histórico desembarco del 2 de abril. Como parte del grupo de apoyo y escolta del portaaviones 25 de mayo, José Miguel aseguró el bienestar de la tripulación que encabezó la recuperación de nuestra soberanía. Emilio José Salva, técnico radarista en el Ara Piedrabuena, tenía a su cargo los sistemas electrónicos vitales para la navegación. Tras el 2 de mayo, su rol cambió al de rescatista. Socorrió a sus propios vecinos de Laguna Paiva, como Dante Leguizamón y Carlos Montenegro, sacándolos de las balsas para devolverlos a la vida. No son solo nombres, son historias, son familias, son parte de nosotros. Laguna Paiva y su gente no olvida. Honor y memoria.